Bonita noche. Empezamos con el video en vivo 8:10. Bendiciones como siempre. Saludamos al principio antes de comenzar y dándole la honra y gracias a Dios por darme como siempre el privilegio de compartir la palabra. Y pues vamos a empezar. Ayer estaba leyendo yo Marcos y le decía a Dios como siempre pidiéndole de su sabiduría y el mensaje, ¿verdad?, que iba a transmitir. Y estaba leyendo una historia y de ahí se detonó el tema que le puse: ¿por qué temer al cambio? ¿Por qué a veces nosotros, o no es que a veces, casi siempre, somos miedosos en el término, en el término de cambiar? ¿Por qué temer al cambio? Le puse así. Y voy a leerte una historia rápido. Casi siempre no leo los versículos, los parafaseo, pero hoy lo voy a leer rápido para que comprendas más o menos que ahí fue donde se detonó eso de el por qué temer al cambio. Fíjense, liberación de un endemoniado. Lucas 5 empieza. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Geras, perdón, Gerasenos. Tan pronto como se embarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, ¿sí? ¿Cómo estaría el hombre ya? Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando, fíjate todo lo que causaba, y golpeándose con las piedras él mismo, ¿verdad? Con las piedras. Dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él, dice aquí la historia. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Fíjense, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió. Legión, o sea, era tanto los demonios que ya traía ese señor o esa persona. Fíjense que dice, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplica a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar a ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos, ahí viene lo bueno, fíjate. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído, fíjense, ahí, atención, como dicen, atención. Y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Fíjate lo que dice más abajo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente le empezó a suplicar a Jesús que se fuera. O sea, había traído un cambio tremendo en ese ser, en esa persona. Lo había sacado de una cautividad de muchos años, ¿verdad? El endemoniado. El Señor ya estaba ya en su sano juicio y estas personas no pudieron entenderlo. Y dice más arriba, escucharon lo que había hecho, escucharon lo que Jesús había hecho y tuvieron miedo. Y ahí es donde vino a mi corazón este tema. Ahí es donde vino, ¡zas! Dije, ¿por qué temer al cambio? ¿Por qué nosotros como seres humanos le tenemos miedo a cambiar? Porque aquí está muy explicado. Ya habían visto el endemoniado, me imagino que por muchos años, ¿verdad?, con su actitud, y deja tú eh, molestando y haciendo todo ese tipo de maldades. Aún así la gente le dio miedo y se atrevió a salir y decirle a Jesús, por favor, vete, vete. Nosotros casi le dicen, nosotros no entendemos este cambio o esto que acabas de, no sé de qué manera tomarían a Jesús, a lo mejor
otro diablo o no sé qué manera, pero no entendieron el cambio de lo que había hecho Jesús. Y eso fue lo que traspasó mi corazón. Entonces yo quise hablar algo sobre este tema. ¿Y por qué? ¿Por qué temer a los cambios? ¿Por qué nosotros como seres humanos somos miedosos de alguna u otra manera? Y te voy a leer lo que yo escribí o lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, el primer punto. Una de las luchas más constantes que tenemos los seres humanos, y claro, que yo llamaría de lo más revelante e importante para nuestro Dios, es el miedo a cambiar. Es difícil para nosotros como humanos tomar esa decisión de querer cambiar, y hablo en cualquier área que pueda corresponder a nuestra manera de vivir. Es súper muy difícil para nosotros. Ahorita te voy a explicar un poquito más profundo del por qué ese tipo de miedo o de ese temor para nosotros como seres humanos a traspasar, a llegar a querer hacer un cambio trascendental o pocos cambios también, a veces no son solamente trascendentales, no, a veces un poco de cambio nos causa temor, nos causa temor. Y déjame leerte un poquito más adelante. Claro, le pongo yo aquí, primeramente todo es derivado, pues aquí, ¿verdad? En nuestra mentalidad, o sea, todo está en lograr cambiar nuestra forma de pensar. Y yo le puse aquí, yo puse unos puntitos que creo en mi experiencia, como siempre he dicho, respeto las experiencias de los demás, ¿verdad? Pero creo en mi experiencia que son uno de los casos que pueden existir dentro del miedo al cambio, ¿verdad? Una de las situaciones que vivimos, por ejemplo, el miedo a equivocarnos, ¿verdad? Ya sabemos que emocionalmente, el traer un cambio en nuestras vidas, lo primero que te llega es, me estaré equivocando. O sea, no quiero equivocarme con este cambio. Estoy tan acostumbrado a algo. Estoy tan, como dicen, cómodo en ciertas cosas. No me quiero equivocar, ¿verdad? Es uno de los factores que a veces en nuestra vida emocional sí pega. El miedo, al querer cambiar. No queremos equivocarnos. El segundo es, fíjense, es, por ejemplo, el miedo pues a lo desconocido, ¿verdad? Siempre estamos con el temor de no saber, de no conocer. Si vamos a hacer un cambio, como te lo vuelvo a repetir, a nosotros como seres humanos se nos acomoda todo lo familiar. A nosotros como seres humanos, si ya probamos una situación o ya creímos en algo o ya hemos vivido algo que dices, a mí me ha ido más o menos bien aquí, creyendo en esto o viviendo este tipo de vida, pues a mí me ha ido más o menos bien. Y yo, pues la verdad, así como que cambiar, pues no, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si cambio? ¿O qué se va a mover en el entorno, a mi alrededor? ¿Qué tantas situaciones voy a afectar por medio de mi cambio? Porque también eso nos da miedo. Fíjense, ese es uno. El otro es, por ejemplo, el miedo de creer que tú no tienes la capacidad de poder lograr un cambio. Ese es otro que también está en nuestro pensar, en nuestra carne, ¿verdad? El miedo a no decir, es que yo no tengo capacidad para hacer esto. O sea, ¿cómo voy a cambiar? No tengo la capacidad, yo no. Y esos son, mira, todo esto, todo este tipo de miedos, que estos son los tres que yo creo, tres factores muy importantes dentro de nuestra vida emocional. Lo creo, o sea, a mi experiencia, como les digo, siempre respetando lo que piensen los demás. Pero yo creo que todo esto está basado en una sola cosa, en un sentimiento que nos es formado no solamente de la noche a la mañana, no, un sentimiento que se va formando a veces desde la infancia, desde la adolescencia, a lo mejor la adultez, que se llama inseguridad. La inseguridad, que esa la mayoría de los seres humanos pues está formada en nosotros y provoca todo ese tipo de miedos para no querer cambiar. Y siempre estamos de que yo no voy a cambiar, yo esto, yo lo otro, porque en sí lo que te mueve a no querer cambiar es el miedo. Es el miedo de conocer algo distinto, de hacer algo distinto en tu vida.
Pero algo distinto en tu vida va a traer consecuencias y eso va a traer, como dicen, eso es lo que en realidad a lo que le tenemos temor, ¿sí? De alguna forma. Fíjense, esto es algo corto como siempre, pero sé que el que lo escucha ahorita o después, yo sé que iba a traer refrigerio a tu corazón, porque Dios me habló sobre esto y sé que si lo habla primeramente a mí y después a los que va a transmitir este mensaje. Segundo punto, ¿de dónde puede venir toda esta inseguridad que tú puedes crear durante tu adolescencia, infancia? Yo le puse aquí, fíjense, y vuelvo a repetir, basado en mi experiencia, lo que yo he vivido, porque es de lo que hablo, ¿verdad? Fíjense, dice, porque basándonos desde siempre, desde la infancia, desde la adolescencia, la adultez, han existido refugios. Escúchame esto. Hace poco di un estudio sobre esto, sobre los refugios, que también está muy bueno. Vienen en uno de los anteriores videos que vi, que también es muy interesante. Fíjense. Siempre en la infancia los han existido refugios que para nosotros, dice, nos han traído cierto bienestar o comodidad a nuestra vida. Fíjate lo que te digo. Dentro de nuestra infancia, dentro de nuestra adolescencia o adultez, han existido refugios, ¿sí? En lo que nosotros nos hemos refugiado cuando tenemos necesidad, cuando tenemos miedo, cuando tenemos situaciones que no podemos controlar, ¿sí? Nos hemos refugiado en cosas, le puse yo aquí, en cosas que nos han traído cierto bienestar, pero no la totalidad de nuestra sanidad o de nuestra ayuda. Que a esto le llamo yo a las cosas imperfectas. Todo lo que nosotros nos hemos refugiado desde chicos, desde la infancia, desde la adolescencia, desde todo, nuestros refugios han sido imperfectos. ¿Por qué lo llamo imperfectos? Porque no ha sido Dios. Porque el refugio verdadero, el refugio de lo que te va a traer la verdadera libertad, la paz, la tranquilidad, es Dios. Entonces, ¿se acuerdan que les expliqué esto? Fíjense, que les dije una vez también, ahorita un poquito más para adelante, que nos refugiábamos en ciertas cosas. Ahorita los voy a leer. Bueno, le puse aquí, pero esto no quiere decir, le puse aquí, nos han traído cierto bienestar o comodidad a nuestra vida, pero esto no quiere decir que sea lo perfecto de nuestro Dios. O sea, lo que verdaderamente te va a traer libertad, ¿sí? Es el refugio en nuestro Dios. Entonces, todos los refugios que nosotros optamos o extremos que hemos agarrado y todo eso nos están provocando en determinado momento para querer cambiar la inseguridad, porque ese refugio no ha sido Dios. Pero no me voy a adelantar, te voy a ir explicando el punto. Son 2, 3 puntitos nada más, que fue lo que traspasó mi corazón y le dije a Dios, es cierto, en verdad es cierto. Fíjense. Bueno, te explico esto. El miedo al cambio llega por lo mismo, dice, y a todos nos ha pasado cuando nuestro refugio está basado en lo imperfecto, que tal vez no ayude nos ayude o nos haga sentir bien en un determinado momento. Por ejemplo, ¿se acuerdan en alguna creencia que tal vez no te afecta, pero tampoco te beneficia porque no viene de lo perfecto? Aguas, porque tú puedes estar creyendo en algo, ¿sí? Y ha sido tu refugio por años y eso no te está causando la libertad correcta porque no viene de Dios. Aguas con las creencias que tenemos. Y tú dices, pues ¿cómo me doy cuenta? El Evangelio. El Evangelio te lo dice, la palabra pura. Te va diciendo de alguna u otra manera. Ok, tu refugio de alguna creencia que es imperfecta, que le llamo yo, porque no viene de Dios. Otro de los refugios, pues lo material. ¿Se acuerdan de aquel estudio que les decía? Lo material. Quítate el dinero. Aquellos que se refugian en el dinero, quítale la lana y viene la inseguridad. Y viene todo lo que son los achaques emocionales. Porque el refugio ha sido lo material. Y siempre termina de alguna manera
con inseguridad. ¿Sí me explico? Otro le puse aquí, la diversión. ¿Se acuerdan que les puse en un estudio? A ver si más adelante se van en los videos que hablé sobre esto. La diversión. Quítate la diversión, ahí te encargo la ansiedad. Cuando tu refugio no está depositado en lo perfecto, ¿qué es Dios? Dios es el perfecto. Y te puedo hacer una lista grandísima, ¿sí? La alimentación puede ser tu refugio, los juegos puede ser tu refugio, tu propia familia puede ser tu refugio. Te puedo hacer una gran lista en la cual nosotros hemos depositado nuestra confianza en ese refugio que tarde o temprano, te digo, va a traer una inseguridad a nuestras vidas, porque no es lo perfecto, no es Dios. Y ahí es la consecuencia del cual nosotros no podemos cambiar o le tememos al cambio. Fíjense. Yo le puse aquí, mira, Dios es un Dios de cambios, y aquel que verdaderamente Él ha sido su refugio, no será difícil para Él cambiar, porque Dios es un Dios de cambios. Si nosotros hemos tenido esos refugios equivocados desde nuestra infancia, cualquier cosa o cualquier situación que tú hayas tomado como refugio, menos Dios, es lo imperfecto y te va a llevar a que ese corazón se vuelva inseguro. Porque el cambio de Dios, el cambio está en el ADN de nuestro Dios. Les vuelvo a repetir la famosa cita que ya conocemos mucho, Romanos 12:2. No imiten las conductas, dicen, las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios es un Dios de cambios. Dios quiere cambiar mi vida y la tuya. Eso que ni qué. Y el que tiene miedo a cambiar somos nosotros. Y aquí terminamos. Voy a leer la reflexión. Frase, escuché una frase por ahí, fíjense. Dice, nadie puede ser esclavo de su propia identidad. Cuando surja una posibilidad de cambio, solo hay que hacerlo. No puedes hacerte esclavo de tu propia identidad. No. Si hay una posibilidad de cambio y está redargullando en tu corazón querer hacerlo, hazlo. Ya no temas. Porque esto viene de Dios. Viene de Dios. Reflexión. Si nosotros vamos a seguir con el miedo al cambio, un consejo te voy a dar. Cámbiate de refugio, ¿sí? Y empezarás a ver la verdadera gloria de nuestro Dios. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. No te conformes con lo imperfecto. Nosotros somos los imperfectos, sí, nosotros. Pero por lo mismo, busquemos lo perfecto, que es lo grandioso. Busca lo grandioso que solo vendrá de nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. De ahí va a venir lo perfecto. De nosotros no. ¿Sí me explico? Fíjense. Bueno, terminamos con un versículo, Mateo 5:48. Y dice así. Para aquel que dice, no, pues yo soy imperfecto y voy a seguir siendo imperfecto porque yo, sí, por humildad tenemos que tomar nuestra conciencia de que somos humanos y que somos imperfectos y que nosotros, que siempre lo vamos a hacer. Somos humanitos, somos carnales, pero eso no quiere decir, le puse yo aquí, que dejemos de buscar lo perfecto, que es Dios.
Hay cosas que hay que cambiar en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que poner un hasta aquí y decir, ya. ¿Sí me explico? O sea, ya, ya, ya. Y el miedo es el que te va a detener siempre, siempre, pero ya entiendes por qué. Si hay miedo en tu corazón para hacer un cambio, ¿sí? O algo, cámbiate de refugio. Vete al Señor y el Señor te va a dar esa libertad y esa paz y esa tranquilidad en tu cambio. Y Él te va a abrazar mientras que tú tomas esas decisiones fuertes en tu vida. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Ojalá te sirva como a mí me sirvió. Y y pues los bendigo grandemente como siempre. Voy a compartir perdón. Los bendigo grandemente, gracias por estar ahí. Los que no, pues o los que los van a oír después, bendiciones. Muchas gracias, como dicen por ahí, por estar al pie del cañón. ¿Ok? Bendiciones a todos y nos vemos, primeramente Dios, el próximo martes. Bye.